tardes, estimados participantes de la Cátedra de Prácticas Penales. En el día de hoy estableceremos vamos a decir así, las actividades que ustedes les aparecen en plataforma en torno a todas las secuencias que vamos a llevar dentro de la unidad curricular de prácticas penales. Es para mí un inmenso placer estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Hilda Borges, eh, especialista en Derecho Procesal, magíster en Derecho Procesal Penal y una humilde servidora de aquí, del Instituto de Estudios Superiores IEXI, en convenio con la Ilustre Universidad UDEFA de Falcón. Bien, a continuación vamos a desgregar cómo nosotros iniciamos la unidad curricular de prácticas penales. Al nosotros iniciar las fases del proceso penal, tenemos que adentrarnos dentro del Código Orgánico Procesal Penal, que nos establece el Código Orgánico Procesal Penal en torno a las fases que conlleva el sistema penal ordinario que establece nuestra legislación venezolana. Como es bien sabido, se debe tener en consideración el artículo 49, el cual desglosa que es el debido proceso. Y en clases posteriores explicaremos más detenidamente en qué se basa el artículo 49, porque el artículo 49 pues tiene ciertas, vamos a decir así, ciertas premisas que son muy importantes que ustedes diluciden a la hora de ejercer esa práctica penal dentro del ejercicio como profesionales del derecho. Bien, ¿qué incluye las fases del proceso penal venezolano? Adentrándonos dentro de las prácticas penales, es necesario resaltar que la fase del proceso penal venezolano se ha establecido en diversas fases: fase preparatoria, fase intermedia y fase de juicio, fase de ejecución. En la fase preparatoria, ¿verdad? Está vamos a decir así, la recolección de datos y la investigación acerca de la verdad. ¿Cómo inicia esta fase? Se inicia a través de una denuncia, de una querella, ¿verdad? ¿Cómo más iniciamos la fase preparatoria? Denuncia, querella por oficio o noticia criminis y a través de una flagrancia. ¿Qué más conlleva para nosotros esa investigación penal? Acuérdense ustedes que adentrándonos dentro del tema penal, es importante que ustedes sí, diluciden acerca del régimen probatorio y acerca de las determinadas investigaciones penales que se llevan a cabo, de las actas de investigación, de la cadena de custodia. Es importante resaltar en el día de hoy, ya que nos estamos adentrando básicamente a las prácticas penales, que ustedes tomen en consideración cómo es que nosotros vamos a establecer esta parte penal propiamente dicha. Es el conjunto de diligencias emitidas a través de la comprobación, ¿verdad? Y certificación de que hubo una calificación jurídica, de que hubo un delito, de que operó un delito. Bien, en la fase preparatoria nos encontramos al juez de control. Y en el juez de control, una vez recibida la denuncia, se abre el lapso, ¿verdad? Procesal de las 48 horas, donde hay que presentar, en este caso, a la persona para que le digan los derechos que él tiene en ese instante y la debida defensa el cual debe tener. Es también importante resaltar que dentro de esa audiencia de presentación se le debe respetar, ¿verdad?, el debido proceso. Él debe estar asistido previamente por un abogado, sea un abogado público o sea un abogado, ¿verdad?, privado, o una defensa pública o una defensa, vamos a decirlo en estos términos, una defensa privada. En la parte de prácticas penales, es necesario resaltarles también en el día de hoy que ustedes deben manejar un lenguaje técnico jurídico como futuros profesionales del derecho. Es decir, ustedes, vamos a decir, debe estar asistido de un abogado como lo establece nuestra ilustre Carta Magna, pero si nosotros nos adentramos dentro de un tribunal de control, debe tener un defensor público o un defensor privado. Vamos a empezar a entablar dentro de esos términos o dentro de esa terminología
jurídico a la hora de ustedes poder preparar básicamente esta unidad curricular. Asimismo, vamos a hablar de la fase intermedia, que también está en la fase intermedia el juez de control, donde se hace la celebración de la audiencia preliminar. Luego tenemos el juez de juicio, ¿verdad? Donde también se hace partícipe de una audiencia a un juicio oral y público. En esta parte es necesario resaltarles en el día de hoy que cuando se inicia la audiencia de un juicio oral y público, nuestro Código Orgánico Procesal Penal es claro donde establece una audiencia de apertura. Es el único momento que tiene, vamos a decir así, el imputado, ¿verdad? Para él decir si lo cometió o no cometió ese hecho punible, si lo hizo o no lo hizo. Es el único momento que tiene. De todas maneras, más adelante nosotros vamos a tener una clase presencial donde ustedes van a poder resaltar más lo apreciado dentro del Código Orgánico Procesal Penal porque lo van a llevar a la práctica en sí misma, no solamente en una visita a un organismo público, sino dentro de una clase presencial, ya sea vía Zoom o ya sea presencialmente aquí dentro de las instalaciones de nuestra ilustre universidad. También tenemos la fase de ejecución. Dentro de la fase de ejecución encontramos el juez de ejecución. Básicamente, cuando a mí me preguntan por la fase de ejecución, es importante resaltarles que es una fase administrativa. ¿Por qué? Porque ahí es donde en esa parte va a haber una supervisión en torno a la ejecución de la pena. Entonces, deben tener en consideración básicamente si llena todos los requisitos, ¿verdad? De la unidad técnica, si ya completó la tercera o cuarta parte de la pena. Entonces, básicamente es como una parte registral de cómo va llevando mi pena, si ya estoy cumpliendo la pena impuesta, ¿verdad? Entonces, en base al delito que cometió esa persona. Y tenemos también la fase de recursos, que es donde se establecen básicamente las cortes, los recursos y lo opera la Corte de Apelaciones o en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, apelaciones, recursos de casación o recursos de revisión. También es importante resaltar, adentrándonos dentro de la fase de ejecución que anteriormente se los había mencionado, que es donde también aparece la defensa y también ahí está, puede darse el perdón del ofendido. Muchas veces, pues, básicamente ya ha pagado bastante la pena que ya se le ha establecido. Dentro de los objetivos básicos que ustedes van a tener dentro de esta unidad curricular o dentro de la cátedra de prácticas penales, es importante que ustedes tengan en claro esos objetivos o esos conocimientos básicos que debe tener en esta unidad curricular. ¿Por qué? Porque ustedes van a adquirir una noción completa de los distintos tipos de procesos de una manera más práctica, es decir, van a solidificar, van a materializar más esa adecuación, esa dosimetría, esa parte penal del proceso mismo. ¿Por qué? Porque van a profundizar en los diferentes o en los diversos roles que caracterizan a cada una de las partes dentro de un proceso. Por eso es necesario que ustedes asistan a la clase presencial, ya sea vía Zoom, a los fines de que ustedes logren vamos a decir, dilucidar cuál es el papel que opera en cada parte del proceso y cómo es la defensa que asume en este momento dentro de un proceso penal el abogado y cuáles son esos remedios procesales que él debe, en este caso, invocar. Asimismo, adquirir esas nociones básicas que básicamente es importante porque el derecho en la parte general y en la parte procesal, ustedes deben hacer una confluctuación, unirlos. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder
determinar básicamente cuál es la función que desempeña dentro de cada fase y cómo es vamos a decir así, la función que desempeña cada juez. ¿Qué, qué puede solicitar en estas fases eh, el defensor público o el defensor privado? Vamos a hablar en este caso del defensor privado. Una suspensión condicional del proceso, un acuerdo reparatorio, ¿verdad? Pero siempre y cuando exista un acto de acusación por parte del fiscal, porque en el acto conclusivo el fiscal puede determinar un sobreseimiento, un archivo o puede acusar. Bien, en caso de que la vindicta pública o el fiscal del Ministerio Público encuentre suficientes elementos de convicción, ¿verdad? Para acusar a una persona, porque evidentemente existen bastantes elementos que lo confronten a esa persona de que ha cometido un delito, ¿verdad? O hay una calificación jurídica. En ese caso, en el acto conclusivo se coloca cuáles fueron todas las investigaciones que arrojó para que él tenga la plena convicción de que esa persona cometió o lo acuse en ese instante. Entonces ahí él hace una relación del acta de investigación de fecha tal, de la cadena de custodia, de todas las averiguaciones pertinentes dentro del caso. Es decir, que el acto conclusivo son las conclusiones básicamente que representa el fiscal del Ministerio Público. Y aquí lo hace a través de un archivo porque no consiguió elementos de convicción o a través del sobreseimiento. Acuérdense que el Código Orgánico Procesal Penal, en base al sobreseimiento, existe el sobreseimiento propio y el sobreseimiento impropio. Y está establecido dentro de nuestro Código Orgánico Procesal Penal y establece 4 ordinales. Sí, que no se le atribuye, que no se realizó por muerte, por extinción. Entonces es importante que el fiscal en ese instante solicite al juez de control el ordinal que él considere para que él se dé el sobreseimiento. Para refrescar conocimientos, vamos a hablar de qué es el sobreseimiento. Es la finalización anticipada a un proceso por no existir suficientes elementos de la comprobación de un delito. Entonces se sobresee la causa. Bien. Y en el caso de que exista evidentemente una acusación, pues entonces se hace la audiencia, se celebra la audiencia y en base a las audiencias que se celebre, pues se determina la culpabilidad o no culpabilidad de esa persona o de ese sujeto en este caso. También es importante resaltar en la clase del día de hoy, ¿verdad? En la parte de, me establece cuáles son los remedios procesales. Sería muy importante o muy interesante que ustedes buscaran dentro de un glosario que yo les mandé a investigar qué significan los remedios procesales, ¿verdad? Y también remedios procesales, sí. ¿Qué quiere decir el legislador cuando me toma en consideración la palabra remedios procesales? Acuérdense que ustedes van a manejar aquí un lenguaje técnico jurídico, el cual es el que ustedes van a esbozar dentro del campo del ejercicio profesional del derecho. También es importante resaltar en el día de hoy esa parte vamos a decir así, en la fase intermedia, como es cuando el acto conclusivo se trata de una acusación. ¿Comienza en dónde? En la audiencia preliminar. ¿Y en qué parte, qué dice, qué se puede o qué se puede continuar? Una alternativa de prosecución del proceso, ¿verdad? Se da un principio de oportunidad, un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional del proceso. ¿Por qué llamo la atención? Básicamente, al hablar en el día de hoy de este tema, de las diferentes fases del proceso penal, porque es donde ustedes van a caminar en el momento de ejercer esa práctica penal, a través de las diversas fases que opera nuestro Código Orgánico Procesal Penal venezolano.
Y también esa facultad que tienen las partes para comprobar si existió o no existió, o si se configuró o no se configuró un delito. Luego tenemos también la fase de juicio oral, ¿verdad? Que ella inicia con la inmediación, con la publicidad, con el registro, con la concentración y con la continuidad. Y sobre todo en esta fase de juicio, la oralidad. ¿Por qué? Porque se llaman a todos los testigos que fueron partícipes dentro de las actas de investigación que se dieron durante el proceso. Entonces es importante, testigos y expertos que se sumaron al caso, los llaman a colación para que ellos demuestren de una manera clara y evidente cómo se suscitaron y cómo hubo una relación pormenorizada de los hechos. Por ejemplo, diga usted qué ocurrió en el acta número tal, de fecha tal. Entonces, bueno, según el acta, él se le permite el expediente al experto y él revisa el acta tal, habla de que en el día tal se realizó una comisión a través de una llamada telefónica donde operó en tal sitio y donde evidentemente se estaba dando en ese momento vamos a decir así, un delito, se estaba configurando un delito. Entonces ellos esbozan pormenorizadamente y en este sentido, en la fase del juicio oral y público, la juez abre el debate y en ese momento empieza a hacerle las preguntas o repreguntas a los testigos o a los expertos. Primero ella pregunta sobre las generales de ley, diga el nombre completo, a qué se dedica, en qué se basa el acta tal, o diga qué horas o qué día de fecha usted estaba en tal lugar cuando ocurrieron los hechos. Asimismo, ella le cede el derecho de palabra porque se abre la audiencia a el Ministerio Público, donde el Ministerio Público, en primer lugar, pues le hace unas determinadas preguntas en torno al acto que se suscitó en este momento y que está contentivo dentro de dicha acta. Diga cómo ocurrieron los hechos, diga a qué hora se suscitaron los hechos, quiénes estaban en ese momento, lo hicieron de día o de noche, cómo practicaron la comisión, cuántas personas estaban en el lugar, qué objetos habían en el lugar, ¿verdad? O si fue un análisis, vamos a decir en este caso por un médico, ¿verdad? Un experto forense también diga que encontró o que en el momento de él realizar esa, vamos a decir así, de revisar el cuerpo, ¿verdad? Si es un caso de un homicidio. También es importante resaltar que se dan las preguntas a la defensa, como que ellos también tienen, vamos a decir, una serie de preguntas. También es importante resaltar que dentro del juicio oral y público se da el careo, es decir, ponen a las partes a debatir. Eso es muy importante. Usted estaba en ese momento, el otro contesta no, pero yo lo vi, pero ¿en qué momento me vio? Entonces, lo ponen, vamos a decirlo en términos jurídicos, en una confrontación a la hora de elucidar si ocurrieron o no se dieron los hechos como generalmente están consagradas dentro de las actas de investigación. Entonces, eso es muy importante resaltarlo en el día de hoy. ¿Por qué estoy haciendo? Estoy haciendo básicamente un esquema general y amplio sobre lo cual nosotros vamos a debatir dentro de la unidad curricular de prácticas penales. ¿Cómo es que se debaten en las diferentes fases? ¿Qué debo hacer yo dentro de las diferentes fases como defensor privado? Como cuándo puedo solicitar una suspensión condicional del proceso, cuándo hay una admisión de los hechos. Entonces es importante que ustedes conozcan básicamente esos términos jurídicos a la hora de ustedes poder consolidar una defensa de manera total, cierta y efectiva. También es importante resaltar en torno, cuando nosotros hablamos de fases del proceso penal, es importante que ustedes tomen en consideración el régimen probatorio. ¿Por qué? Porque esa es la reina de un proceso. ¿Ocurrieron o no ocurrieron las cosas? Se le pregunta, ¿se atiene usted al precepto constitucional o desea declarar a su favor? Entonces es importante en la clase del día de hoy que ustedes tengan esa perfecta adecuación, ¿verdad? De cómo
se basan todas las fases contentivas dentro del Código Orgánico Procesal Penal venezolano. Por eso los invito a las próximas clases que ustedes, por favor, pues se conecten vía Zoom para tener una consolidación y una interacción más directa a la hora de debatir este tema. ¿Por qué? Porque prácticas penales básicamente está esbozado en cómo voy a defender, qué debo yo, cómo debo operar yo como profesional del derecho o como abogado en estos casos. ¿Qué significa un 236? ¿Qué es un 236? ¿Qué me establece a mí un 236 de Código Orgánico Procesal Penal? Entonces, es importante establecer, o qué significa también un efecto suspensivo. Entonces, es importante en el día de hoy resaltar todas esas facultades y cargas que tienen las partes a través de las diferentes fases preparatorias, donde se busca es la verdad y la recolección de todos los datos que se dieron en ese instante. Entonces, es importante que a la luz del derecho ustedes tengan en cuenta y en consideración dentro de la práctica misma cómo es el funcionamiento de todas las fases que establece el Código Orgánico Procesal Penal, porque es el momento donde ustedes van a poder defender a una determinada persona. También es importante resaltar los acuerdos reparatorios. ¿Cuándo se da el acuerdo reparatorio? ¿En base a qué? A cantidades exigibles en dinero, a cantidades líquidas. ¿Cuántas veces puede operar un acuerdo reparatorio con una misma persona? Entonces, es importante resaltar en el día de hoy todo lo atinente a las diferentes fases que nos establece el Código Orgánico Procesal Penal venezolano. ¿Qué significa el término de víctima? ¿Qué significa el término de imputado? ¿Qué significa el término de acusado? Cuando me establecen a mí en las diferentes audiencias, imputado o acusado o penado. Entonces es importante que ustedes tengan muy en claro y muy en cuenta los diferentes términos que se establecen a la hora de poder determinar en qué tipo de fase se encuentra, ¿verdad? Entonces es muy importante profundizar en esos roles o en esa diversidad de roles para asumir el abogado dentro del proceso penal y adquirir esas nociones básicas de técnicas en base a el escrito y a la argumentación jurídica que debe hacerse. ¿Qué debe tomar en consideración un defensor privado? Primero que nada, es tener el escrito de acusación del fiscal, revisar cuál es la calificación jurídica de qué es que lo están acusando, cuántos delitos hay, revisar también detenidamente los artículos pormenorizados, darle a entender al defendido, ¿verdad? A la persona, al imputado, cuáles son sus derechos, de qué lo acusan, que él tenga conocimiento previo del escrito de acusación de qué lo están acusando, ¿verdad? Y de básicamente de ofrecerles a ellos esas alternativas de la prosecución del derecho. Entonces es importante resaltar en el día de hoy esas diversas fases que nosotros básicamente hemos hablado en esta clase del día de hoy. En las próximas clases los invito a conectarse nuevamente y a estar muy pendientes sobre la visita que vamos a realizar en un determinado organismo público. Que tengan ustedes una feliz tarde y se despide de ustedes esta humilde servidora, profesora Hilda Borges.